el nombre poderoso de Jesús, declaramos que esta noche es la noche predestinada por el Señor para tu vida. Esta noche es la noche donde el Señor te va a abrazar, sanando toda herida, demostrándote que Él te ama porque tú eres su hija, su hijo. En esta noche atamos al hombre fuerte que se ha levantado, aquello que se mueve en lo secreto, en el nombre de Jesús. Lo atamos en el nombre de Jesús y declaramos que se va fuera de tu mente, fuera de tu corazón, fuera de tu vida, fuera de tu familia. En el nombre de Jesús declaramos la paz de Cristo en cada corazón, en cada hijo, en cada hija. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por tener el privilegio, Señor amado, de poder estar juntos, de tener una casa donde poder reunirnos, donde podemos exaltar tu nombre, donde podemos glorificar a aquel que vino, aquel que viene y aquel que va a venir nuevamente a buscar a su iglesia. Tú estuviste, Señor, y te moviste con autoridad, con amor. Seguimos declarando, Señor, que esa autoridad y ese amor se sigue moviendo. Gracias, Señor, por permitirnos ser barros en tus manos. En el nombre de Jesús declaramos que tu palabra, Señor, es la que va a transformar todo lo que tenga que ser transformado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. A ti, al único Dios todopoderoso, al creador del cielo, de la tierra, del universo, aquel que tiene el poder de transformarlo todo. Gracias, Rey Santo, por todo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, chicos. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Pereira. Para aquellos que no me conocen, queríamos preguntarle si alguien nos visita por primera vez. Tranquilo, no lo vamos a hacer pasar, solamente queremos ver su mano en alto para bienvenido varón. ¿Alguien más nos visita por primera vez? ¿Nadie más? Iglesia, ¿cómo le recibimos? Bienvenido varón. El Señor pueda hablar a tu corazón y tu corazón sea transformado, primeramente sanado, para que Él pueda llenar aquello que de una u otra forma ha entrado en tu vida y se escapa porque está roto. Que el Señor pueda sanar primeramente tu corazón y después llenarte y hacer una mejor vasija de lo que ya eras. Iglesia, yo quiero felicitar y quiero me acompañen a las personas que se animan a subir acá, a la hermana que hizo la apertura, maravilloso, a los hermanos que como matrimonio suben a hablar de las ofrendas. La verdad que es un privilegio, pero también es un peso grande, donde nos juega el nervio a todos, nos juega la ansiedad, nos juega aquello que tal vez uno no está acostumbrado. Así que yo quiero un aplauso, un mimo del Señor para aquellos que se animan. Gracias, Señor. Muy linda la apertura, muy linda la ofrenda, me encantó. Yo quería compartir en Marcos 2, del 13 al 17. Es una porción de la palabra muy, muy conocida, es el llamamiento a Leví o a Mateo, donde el Señor llama a uno de sus apóstoles antes de serlo, ¿no? Y por título puse en esta ocasión, no soy muy
audaz para los títulos. Por lo general le pregunto a Johnny me ayuda, me lo acomoda un poco. Pero sentí en el corazón de poner esto: no te pongas tan cómodo. Esta semana, si bien en lo personal, que seguramente a alguno de ustedes le ha pasado, venimos con mucho trabajo como familia, y de verdad yo ya había organizado día por día, hora por hora, trabajando entre 12 y 14 horas por día, toda la semana. Inclusive, no les voy a negar, no les puedo mentir, hoy no iba a venir, porque tenía que hacer, hay gente trabajando aún en casa. Y de repente, un mensaje, una llamada, que lo cambia todo. Yo estaba cómodo, a pesar de que tenía mucho trabajo, pero estaba cómodo con el tiempo. Esa llamada, ese mensaje me hizo rebobinar todo, me hizo mover mi estantería, por más que era mucho, pero yo estaba cómodo, estaba tranquilo con lo que iba a hacer. Así que me hizo trabajar más horas, descansar mucho menos, estar mucho más alterado, pero si ese movimiento, esa incomodidad viene de parte del Señor, la verdad que te puedo garantizar que el cansancio es lo de menos. Lo que uno puede llegar a renegar no se compara con lo que renegó el Señor y aún sigue renegando con cada uno de nosotros. Así que te animo, iglesia, a que puedas no acomodarte. El Señor te anima a que no estés tan cómodo. Él no murió en una cruz, entregó su vida, sufrió, padeció, para que sus hijos estén cómodos, tranquilamente en una silla. Y a través de esta palabra espero que podamos ir entendiendo, ir comprendiendo que el estar tan cómodo, tan sentado muchas veces, como la mayoría de las veces, no nos sirve. Dice la palabra del Señor, ¿tienen Biblia? Yo no doy chocolate, se los come Rosario, Dieguito y María. Leemos las palabras, dice el 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba, Jesús les enseñaba. Y al pasar vio a Leví o a Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, es decir, trabajaba para los romanos, para aquellos que tenían como esclavos, tenían esclavos a muchos pueblos, inclusive a este pueblo. Y este varón trabajaba para aquellos que esclavizaban a su pueblo. Y le dijo, lo vio sentado y le dijo, levántate, no, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que, estando Jesús a la mesa en la casa de él, es decir, de Mateo, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y qué lindo cuando tenemos un llamado del Señor. Qué lindo cuando buscamos y clamamos que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Pero antes de conocerlo, el Señor ya nos eligió y nos llamó. Yo no entendía muchas cosas de mi vida hasta que a través, inclusive en esta prédica, preparando esta prédica, el Señor me siguió hablando y ministrando de mi vida pasada. Así que busquemos del Señor porque Él tiene siempre algo más. Llamado de Cristo literalmente te cambia la vida. A mí me cambió la vida. El capítulo 13 dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a Él y Él les enseñaba. Yo me imaginaba y me preguntaba, y espero que vos te lo imagines, ¿cómo sería la voz de Jesús? ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo te la imaginás? En ese momento no había micrófonos, parlantes, o lo que usaba mi amigo, mi hermano, un altavoz, Joaquín. ¿Cómo sería de potente?
¿Cómo es de potente aún la voz de Jesús, que aún sigue hablando y sigue entrando en los corazones y en la mente más y más y más perversa? Porque Él vino por ellos, porque Él trasciende todo lo que nosotros podemos ver con nuestra vista. Esa voz potente de Jesús y poderosa, muchos de nosotros la hemos escuchado muchas veces y no le hemos obedecido. Tenemos que ir a Cristo para poder seguir aprendiendo, porque Él dice que enseñaba. Él no quiere enseñar, pero depende de nuestro caminar. Es decir, yo camino tras de Cristo para seguir aprendiendo. Yo busco del Señor o estoy cómodo sentado y vengo un jueves, un domingo solamente a recibir. Y después de mi diario caminar, en la semana, cuando salgo, cuando no estoy acá, Él nos quiere enseñar y te quiere enseñar y Él anhela enseñarte. Depende de nuestro caminar, obviamente, para que nosotros podamos tener más de Él, hay que buscarle. Y Él, cuando le buscamos, te capacita, te capacita. Yo no sabía leer y el Señor, no sé cómo, milagrosamente, tartamudeando, pero acá estoy, predicando, hablando de Él, de su poder, de su amor. Es decir, que no tiene límite el Señor, no tiene límite. Él capacita, Él revela, y a través de su Santo Espíritu, el cual este año se está moviendo con más libertad, y Dios quiera que en tu corazón así sea, en tu mente, nos ayudará a activar, porque ya está, solamente hay que activar lo que ya está predestinado para nuestras vidas. Tal vez sea un llamado ministerial, tal vez sean dones o talentos. Lo único que sé es que Jesús sigue llamando, sigue enseñando. Y yo te pregunto, iglesia, ¿cuántos los creen? ¿Cuántos creen que Jesús sigue llamando? ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? Que su voz trasciende todo lo natural. Naturalmente hay cosas que no podemos hacer, pero cuando la voz del Señor es soltada o es escuchada, todo lo natural se vuelve sobrenatural. Solamente con su palabra y teniendo su oído alineado con Él, nosotros podemos ser instrumentos vivos en sus manos. El 14, y maravilloso, dice, y al pasar vio. ¿Cuántos creen que Jesús pasa otra vez por este lugar? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Jesús seguirá pasando una y otra vez? Por vos, por mí, por tus oraciones. ¿Cuántos creen que Jesús va a seguir por amor? Pasará una y otra vez hasta que podamos entender, hasta que podamos sentir. Este varón era un pecador. Este varón estaba ahí, pero Jesús pasó una vez más. Y ese amor tan grande que solo Jesús tiene, ese amor que nos llamó a nosotros, sin mirar cómo era nuestra vida pasada, sin mirar nuestros defectos, nuestros pecados, Él nos llamó y seguirá llamando, iglesia, porque Él ve en vos y en los tuyos propósitos grandes, porque Él sabe, porque se mueve en lo espiritual, que su regreso está a la puerta, porque ya queda poco tiempo, iglesia, ya queda poco tiempo y es necesario seguir predicando, porque hay gente que se va a quedar y los que se van a quedar no la van a pasar bien. Pero Él viene con una voz poderosa, donde todo oído, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y levantará primero a los que han dormido, porque no están muertos los que se fueron con Cristo. Levantará a ellos y después a su enamorada, la niña de sus ojos, aquella que clama con su espíritu, ven, ven. Y ese regreso está pronto. Te tienes que alinear a poder entender, a poder sentir que Cristo viene pronto. Tiene que haber ese celo, no en lo personal solamente, no seamos egoístas. Tenemos que mirar a nuestro alrededor y preguntarnos si el que está alrededor mío viene
Cuando Cristo viene, si se va con nosotros. Cristo viene pronto, iglesia. La Biblia dice que vio a Leví. Dice, Él lo vio. Y yo te garantizo, iglesia, que Él nos mira siempre. Y nos mira con un amor tan grande que solo con ese amor maravilloso Él ve a un pecador como a este varón, como a Mateo, como a mí y tal vez como a muchos de ustedes o a los suyos, sabiendo que hay propósito en nuestras vidas. Muchas veces estamos cansados de vivir, buscamos cosas que no nos llenan, pero Jesús es aquel que lo llena todo. Dice la Biblia que lo vio, que era Leví y que era hijo de Alfeo. Alfeo significa en la Biblia cambiar. Es decir, que este varón era hijo de un padre que podía cambiar la realidad tal vez de tu hijo, de mi hijo, de aquellos que conocemos. Y es maravilloso porque el Espíritu Santo nos deja remarcado en esta porción de este pasaje bíblico que este pecador tenía un padre, o en muchos casos una madre, donde de repente yo me puedo imaginar a este varón, a este papá, pidiendo misericordia por su hijo, como a muchos de nosotros. Y el Señor es misericordioso. Él ve a tu hijo muchas veces a través tuyo. Él ve a tu ser amado, aquel que no le conoce aún a través tuyo. Yo me imagino por un momento, y anhelo que así sea, que de repente Jesús se presente, se revele en la vida de mi hijo. Tal vez, en algunos casos, para ustedes, de sus padres, de su pareja, de sus sobrinos, hermanos, cuñados, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, vecinos. Y que cuando se revele Cristo, porque se va a revelar, porque Él no tarda, Él está esperando para que todos sean salvos. Él retrasa su venida para que podamos encontrar, hallar salvación. Él se le va a revelar a aquellos que aún no le conocen. Y me encanta sentir, y lo quiero compartir con ustedes, que cuando de repente Jesús se le revela, pueda ver y entender que aquel que se le va a revelar pueda ser conocido a través de mi oración. Es decir, de repente se le aparece nuestro Señor a mi hijo y diga, mira, hijo de José Luis, mira, la hija de José Luis. Que de repente el Señor, cuando vaya al encuentro de tu ser amado, diga, mira, el hijo, la hija de Margarita, el hijo, la hija de Leo, la oración de Claudia, la oración de Gloria, mira, la oración de Rafael. No te canses de clamar a Dios. No te canses, no dejes de clamar a Dios, porque Él sigue escuchando y Él sigue guardando aquellas cosas que para otro no vale nada, para Él lo vale todo, porque lo que vos estás haciendo es invertir en su reino, para que su reino crezca. Muchas veces queremos que crezca en abundancia. El Señor fue a hacer muchas moradas. Lo que le sobra es riqueza. Él es el dueño del oro y de toda la plata. Obviamente que acá necesitamos, sí. Pero Él nos dejó como una firma registrada ir y predicar todos nosotros, el Evangelio a toda criatura para que sean transformados en hijos de Dios, para que puedan reconocer que hay un Dios que sana, que salva, que liberta, que hay un Dios todopoderoso que entregó su vida por vos y por mí, aun cuando no valíamos nada. ¿Por qué? Porque te ama.
¿Por qué? Porque anhela lo mejor para tu vida. Yo anhelo que como iglesia sigamos clamando, sigamos golpeando las puertas del cielo por los pródigos, por los que hoy ya no están, y declarar en el nombre de Jesús que llegan. Me encanta cuando un hermano o una hermana se levanta y clama que vienen milagros, que los hijos de los pródigos vienen y cuando entran danzan en el Espíritu porque tienen la necesidad de volver a sus raíces. Santiago dice, sepa aquel que hace volver del error, de su pecado, salva de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ya fue salvo. El que volvió fue salvo. La multitud de pecados es para su descendencia. Si yo tomo, mi hijo, ¿qué va a hacer? Va a tomar. Mi nieto, ¿qué va a hacer? Va a tomar. Si yo termino preso toda mi vida, ellos tenían autoridad de cobrar aún más de lo que le pedían los romanos. Tomaban ventaja cuando tenían oportunidad. No existía la moral, la ética, no tenía escrúpulos, ni siquiera vergüenza. Cómodamente seguro, acostumbrados, acumulando riquezas, vicios y pecados. Y te puedo garantizar que el premio de eso, Romano dice que es muerte. Porque el pago de todo pecado es muerte, no importa cuál sea, es muerte. Yo no sé cómo Jesús viene por gente así. Me preguntaba, porque de repente me había olvidado que yo era muy similar a este varón en mi vida pasada, ¿verdad? Y tal vez, muchas veces nos olvidamos nosotros como hijos de Dios de dónde Él nos libertó. Tal vez podemos ver hoy defectos de una u otra persona. Podemos juzgar cómo se viste, dónde vive, dónde trabaja, cómo habla, cómo lee. Podemos juzgar su color de piel. Podemos juzgar que sus zapatillas están rotas o que son de muchos colores o son feas. Muchas veces olvidándonos de dónde nos sacó el Señor. Yo literalmente no me da vergüenza decirlo. Me crié en una chanchería como Marcelo, que es una persona que trae muchas personas. Me crié en un lugar donde no había nada de lujo, pero éramos felices. Yo no entendía que había cosas que no tenía porque no las veía, porque vivíamos ahí y de ahí no salíamos. Eran 100 hectáreas, imagínense, no teníamos vecinos. Y de repente, en ese lugar escondido, secreto para muchos, el Señor se movía cuando yo era pequeño. Donde existía en ese lugar, mi mamá era curandera, donde existían cosas que no eran, después de los años, gracias al Señor pude entender que no eran buenas, pero el Señor se movía celosamente, y fue limpiando de a poco sin que yo me dé cuenta muchas cosas de mi vida, muchas tentaciones que tuve, muchas cosas feas que existían en mi corazón y en mi mente. El Señor ya me venía cuidando celosamente, como a cada uno de ustedes. Por eso hoy están aquí, por eso hoy tienen la oportunidad de poder escuchar que Cristo sigue sanando, no solo salvando, sino sanando. La Biblia declara de que este varón estaba sentado y que obviamente sentado en el pecado, pero yo te puedo decir que seguramente vos también lo sabés, que el pecado solamente genera muerte, pero de repente Jesús aparece en la vida de este hombre como en la de muchos de nosotros. ¿Cuántos creen que el de repente de Jesús se sigue moviendo en la vida? ¿Cuántos creen que el de repente de Jesús se va a seguir moviendo en aquellos que de una u otra forma nosotros sigamos sembrando? El de repente de Jesús llama a un Lázaro, muerto, en una tumba. Le dice, ven fuera, Lázaro, Lázaro, ven fuera.
de repente sale caminando. El de repente del Señor transforma a un Saulo perseguidor de la iglesia, de Cristo, en un apóstol. Quien fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. El de repente del Señor, para aquellos que vamos en la barca con el Señor, puede transformar una gran tormenta en una gran bonanza. Muchas veces las tormentas que están en nuestra vida, si estamos en la barca, no es para asustarnos, es para levantar y despertar nuestra fe. Nosotros vamos y le quejamos, nos quejamos con el Señor. Señor, padecemos. Y el Señor limpia, por supuesto, pero nos dice hombre de poca fe. Entonces el Señor quiere que vos, iglesia, reprenda toda tormenta en el nombre de Jesús, en lo que Él anhela. Pero muchas veces nos quejamos, Señor, ¿qué me pasa, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero Él te da y me da las herramientas para seguir luchando, batallando con un arsenal que te puedo garantizar que es el mejor arsenal que vas a conseguir en esta vida, porque es un arsenal que te lleva a una vida eterna, que no tiene límite. Cualquier armamento tiene un límite. Lo del Señor es eterno y seguirá siendo eterno. La Biblia dice que Jesús le dijo, sígueme. Una palabra. Sígueme. Una sola palabra. Y yo me ponía a pensar y decía, Señor, una palabra. Una palabra transformó a un apóstol. Me gustaría preguntarte, porque yo me lo pregunté y me dio vergüenza, ¿cuántas veces oraron por mí? ¿Cuántas veces me profetizaron? ¿Cuántas? En una sola palabra. Saulo, un solo encuentro, fue transformado en Pablo. A este varón Jesús le dice, sígueme. Una sola palabra, sígueme. Fue suficiente para que este vil pecador, muchas veces nosotros despreciamos a un pecador cuando de repente tal vez el Señor lo transforma en semejante apóstol, o profeta, o maestro, o tal vez pastor. Él pudo escuchar la voz de Jesús. Es un caso fundamental, es algo que necesitamos, escuchar la voz de Jesús. La poderosa voz del Señor que trasciende toda lógica. Y tomar la mejor decisión también es una decisión. Porque si de repente escucho, debo y tengo que obedecer para que esa palabra sea cumplida. Si de repente el Señor me dice, compra tierra, y yo voy al casino. Si de repente el Señor me dice, levanta una iglesia, y yo me compro un barco. O sea, no tiene que ir de la mano la palabra con mi y tu decisión. Tomó la mejor decisión de su vida, seguir a Jesús. Este varón era matemático, por eso estaba en ese lugar. Y pudo discernir, entender, calcular y creer que seguir los pasos del Mesías, del Cristo, era por lejos la mayor ganancia de su vida terrenal y también de su vida eterna. La Biblia dice que cuando Jesús lo llama, en el paralelo de Lucas, dejándolo todo, le siguió. La Biblia así dice, dejándolo todo. ¿Qué te falta dejar, iglesia, para seguir a Jesús como Él anhela que le sigas? No sentado, como Él anhela que le sigas. Para iniciar, porque la Biblia dice que escuchó su voz y se levantó y le siguió. Para iniciar ese grandioso caminar en tu vida y en la mía y en la vida de este varón es necesario levantarse, salir muchas veces de mi comodidad para hacer la voluntad de Dios.
Muchas veces, si es del Señor, capaz que te pone incómodo y yo lo primero, no, que lo haga otro. ¿Y si es la voluntad del Señor? ¿Y si es el Señor que está golpeando tu corazón para que vos lo hagas? ¿Y si de repente es el Señor que está probando tu fidelidad? ¿Y si es el Señor que escuchaba en culto anterior, te amo, Señor, te amo, Señor, te amo, Señor? Y de repente aparece algo para el Señor y no puedo. Todos tenemos excusa, menos el Señor. Él no pone excusa. Él tiene voluntad y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Levantarse es reconocer que necesito a Jesús en cada instante de mi vida, que soy un pecador, que intento no serlo, pero soy un pecador que a veces fallo, que me siento mal, que me siento triste, que me duele por fallarle. Porque te tiene que doler, iglesia, fallarle al Señor. Y si hay dolor y hay tristeza en eso, en fallarle, te puedo garantizar que estás por el buen camino. Porque triste, malo, sería fallarle al Señor y no sentir nada. Triste y muy malo sería fallarle al Señor y no sentir nada. El 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, paralelo Lucas dice que le hizo gran banquete. Es necesario, iglesia, que llevemos a Jesús a nuestra casa. Es muy necesario que llevemos a Jesús a nuestra casa. Solo con Él podemos dar algo a otras personas que le puedan servir para edificación, para ayuda, para impactar en esas vidas, para que puedan tener la posibilidad de poder vivir de otra forma. La forma de Jesús es una vida en abundancia. La forma de Jesús es darte todo lo que vos necesitás mientras que esté en sus planes. En abundancia, llena de ¿qué? De paz, de amor, de gozo. Algunos de los frutos. Solo Cristo puede suplir esas cosas necesarias para toda persona en el mundo. Para toda. Paz, amor y gozo. Todo lo necesitamos. Las riquezas que puedes obtener en este mundo no te van a dar eso. La debilidad en la carne o los deseos de la carne no te pueden dar esas cosas. Los muchos vicios, los muchos pecados no te pueden dar esas cosas. Solo Jesucristo puede suplir tus vacíos. Solo con Cristo vos podés reconocer que tenés un gran banquete. Solo con Cristo en tu casa le vas a dar de comer a muchos, porque la Biblia dice muchos le seguían. Muchos le seguían económicamente, no podés. Y si pudieras, va a ser un alimento que sea por horas. Pero si te llevas a Jesús a tu casa, vas a poder alimentar a muchos. Te puedo decir, iglesias, que de repente muchos están hambrientos. Muchos están hambrientos. Y vos podés ser uno de los que le dé de comer a aquellos que tienen hambre. ¿Cuántos desean ser usados por el Señor? ¿Cuántos desean ser usados por el Señor? Solamente hay que pedirlo. Él te sigue diciendo, el que pide, Él le da. El que busca, encuentra. El que golpea, se le abre. Depende de ti y de mí. Depende de ti y de mí. El 16. Y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores,
Dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que Él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Los escribas y los fariseos, maestros de la ley de Dios. Podemos llamarlo hoy conocedores de la Biblia, si usted lo quiere llamar así. Podían ver a Jesús en un lugar que para ellos no era digno, en un lugar que para ellos, según sus estructuras, no era el adecuado para un hijo de Dios. Podían sentir tal vez celo, sentirse mal, estar enojados por ver comer y beber con pecadores a Jesús y de Jesús. Porque no solamente el alimento es el que entra en nuestra boca, sino el alimento de Jesús es el que llena nuestros vacíos. Muchas veces, por no quedar mal delante de otros, no hablamos de Jesús. Muchas veces no le damos a aquel que tiene hambre, a aquel que tiene sed, de algo eterno, y es más fácil regalarle una moneda para que siga mendigando. La Biblia dice que se enojaron, que de repente le preguntaban a sus discípulos. Yo te puedo garantizar que Jesús es el pan de vida, que Él sacia toda sed, que Él va a respaldar su palabra. Así conozcas 2 palabras de Él, va a transformar corazones. Hay llamados que el Señor quiere afirmar en esta noche. Hay llamados que siguen golpeando el corazón de muchos. Y por comodidad o por miedo, no quieren, no se animan. Pero el Señor esta noche va a transformar muchas cosas. Voy un poco más acelerado. El 17, y al oír esto Jesús está atento siempre. Él escucha, iglesia, tus y mis conversaciones. Él está en el medio de nuestras conversaciones. ¿Por qué? Porque somos sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Él está ahí. La pregunta fue para los discípulos, pero la Biblia dice que Cristo le contesta. Literalmente, estos varones, estos maestros de la ley, le preguntaron a sus discípulos. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios podemos escuchar preguntas que nos hacen dudar, porque esas preguntas, si tenían alguna duda, se lo hubieran hecho a Jesús. Se le hicieron a sus discípulos para plantar duda, para que desconfíen, para que pongan en tela de juicio si lo que Jesús estaba haciendo era lo que tenía que ser, era digno. Pero Jesús le contesta. Él escucha todo. Te escucha a vos, a mí, inclusive Él escudriña toda mente y todo corazón. Escuchó a los maestros de la ley preguntarle a sus discípulos, seguramente para sembrar duda, pero Él les contesta esa pregunta. Dato no menor, iglesia. Dato no menor. Cada pregunta que se le haga a los discípulos de Jesús, el mismo Jesús, a través de ellos, es decir, de ti y de mí, contestará cada pregunta. O así debería de ser siempre. Debería de ser así. Yo te hago una pregunta que me lo preguntaba a mí mismo. ¿Podemos pensar antes de contestar qué diría Cristo? Yo me preguntaba, y esta semana fue una semana muy movida, en un momento le contesté mal a mi esposa y le tuve que pedir disculpas. Le pedí disculpas porque Cristo no quiere contestar así. Yo
Decía, ¿cómo es esto? O sea, yo le amo, la respeto, anhelo lo mejor y de repente le contesto mal. Me pregunto yo, ¿es la respuesta que Jesús daría a mi esposa? Le pido disculpas porque no es así. Yo te animo, iglesia, que vos, yo y cada uno de nosotros, antes de contestar, nos preguntemos qué diría Cristo en nuestro lugar. Su palabra tiene que ser algo común en mi boca, algo común en mi mente, en mi corazón. La palabra, su palabra, es la que nos va a dar la victoria, el consuelo, la paz en nuestro caminar. No sentados, sino en nuestro caminar. Recuerda cuando Jesús fue tentado en el desierto por el mismo diablo y fue la palabra de Dios que le dio la victoria. Y el diablo huyó de él, dice la Biblia. Es una señal muy notoria de que somos discípulos de Cristo. Contestar como Él lo haría con la palabra de Dios. Jesús siempre contesta. Le responde a estos maestros. La respuesta tal vez no fue lo que ellos esperaban, no fue agradable para sus oídos, no les gustó, tal vez no les convenció y por eso muchas veces, como nos pasa a nosotros, no nos impacta. Tal vez no hagan caso a esa respuesta porque no era lo que esperábamos. Nosotros muchas veces le pedimos algo al Señor y nos contesta de una forma que no queremos. Pero no todo, no siempre es lo que nosotros queremos. Él va a hacer lo mejor para nuestras vidas. Una cosa sí es segura, Jesús sigue respondiendo. Él dice y seguirá diciendo, los sanos no tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de Jesús, sino los enfermos. Enfermo, traducido, significa afligidos, dolidos. En hebreo, la misma palabra sirve para afligidos y dolidos. Es decir, que el que está enfermo, el que está dolido, el que está afligido, puede encontrar salvación en aquel que tiene el poder para cambiar tu realidad. Tu Señor dice que no ha venido a llamar a justos. La palabra sí lo dice. La palabra sí dice, no ha venido a llamar a justos. Todo el que tiene o se tiene por justo está fuera del alcance de la salvación de Jesucristo que trajo a esta humanidad. Si yo de repente me siento justo, y Dios quiera que ninguno de nosotros nos podamos sentir justos, todo el que se sienta justo está fuera del alcance de la salvación de Jesucristo que Él trajo para toda la humanidad. No hay peor enfermo que el que no cree estar enfermo, sino que se cree sano. Yo voy a invitar a los músicos que suban. La Biblia dice que Él vino por los pecadores, como vos y como yo. Y un pecador reconoce que es pecador y tiene conciencia de su indignidad, no se siente digno de recibir algo del Señor. No se siente digno porque piensa que no lo merece. Pero yo te digo que aquel que sabe que es pecador y se arrepiente de su pecado y siente indignidad en todo su interior, va por el único camino, el mejor camino, que es la salvación eterna, que solamente Jesucristo puede dar. La Biblia dice en Mateo, en el mismo paralelo, al oír esto, Jesús le dijo,
9:12. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. A ti te dice, iglesia, ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor te dice y me anima a mí y a vos a pedir misericordia por vos mismo primero. Porque si no reconoces que sos un pecador, el plan de salvación no te alcanza. Él dice que vino a buscar al vil, al menospreciado, al pecador, al que nadie da un peso, al que no tiene ninguna posibilidad de nada, mucho menos de hablar del Evangelio. Él vino a eso. Y en esta noche yo te animo a que vos puedas sentir la voz del Señor. Sentir la voz del Señor que, como este varón pudo sentir, es un llamado. No un llamado para avergonzarte, sino un llamado para entender que necesitamos del Señor. Que sin Él no podemos avanzar. Que sin Él no hay un plan de salvación. Que si yo no reconozco que Él hizo todo por mí, que Él me dio todo lo que tengo, muchas veces puedo perder hasta lo que no tengo. Porque dice que aún se le quitará lo que no tiene. De repente el Señor te puede dar más, pero si vos pedís, si vos reconocés que es Él quien te da, si vos reconocés que tenés un camino que te lleva a la perdición, y Él está llamando en esta noche a aquellos que se animan a hacer su voluntad, aquellos que de una u otra forma quieren servir al Señor, necesitan, anhelan en su corazón. Esta noche es una noche de confirmación. Es una noche donde el Señor llama, golpea tu pecho, golpea en tu interior, para que vos puedas entender que aquello que está en tu mente, en tu corazón, aquello que se siembra día tras día, no es por vos, sino por el Señor. Él quiere exaltar su nombre a través tuyo. Él quiere que vos lleves alimento al que no tiene. Él quiere que vos prediques en un lugar oscuro, vacío. Él quiere que la luz se manifieste a través tuya. Él anhela, desea usarte como instrumento vivo. Él quiere levantarte. Él no quiere que tú vivas sentado cómodamente. Él busca y anhela usarte como un instrumento vivo. Él proclama a los cuatro vientos que tú te levantes, empoderado con su poder, porque Él va a desatar poder. Él va a entregar poder a todo aquel que quiere. Él va a entregar lo que tú necesitas para poder ser victorioso. Él busca de ti. Él anhela que seas tú el instrumento vivo para presentar el mensaje de salvación, no solo para tu vida, sino para aquellos que te rodean. Él anhela que tú seas ese plan glorioso que plantó antes de la fundación del mundo. Él quiere levantarte, Él busca de ti, Él te llama vez tras vez, te sigue llamando y seguirá llamando para que tú puedas entender que sos especial, que no sos cualquier cosa, que sos su hijo, su hija. Que puedas entender que detrás tuyo viene tu descendencia. Que cuando tú te puedas rendir a Él, Él te va a ungir. Pero como la vida de Aarón fue ungida, sus hijos también fueron ungidos. Hay ministerios que se levantan en esta noche. Si tú le puedes creer a Jesús, si tú puedes escuchar su llamado, no es palabra mía, es palabra del Señor que te llama, que golpea y golpea y golpea tu corazón, que no te deja dormir, que te llama por las noches clamando por aquellos que tienen necesidad. Muchos de ustedes han plantado en su corazón poner un comedor para los chicos. Muchos de ustedes quieren llevar alimento a las calles al que no tiene donde vivir. Muchos de ustedes quieren enseñar. Muchos de ustedes quieren dar lo que no tienen. El Señor quiere levantarte. El Señor te quiere ungir. El Señor quiere manifestarse en tu vida. Porque tú eres especial. Porque Él te tiene entre sus manos. Porque tú no estás solo. Porque tú vives. Porque en tu vida fue declarada vida y vida en abundancia.
En el nombre de Jesús, proclamo que tu voz esté alineada, mi amado Señor, a cada oído, a cada corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, yo clamo, Señor, que seas tú ministrando, Señor, en cada corazón. Rimamay, kamay, rabay, kamasay. Rababamay. El altar está abierto si alguien quiere pasar para que oremos por su vida. Iglesia, busca de Él. Él quiere llenarte. Él quiere transformar tu corazón. No seas como Faraón, que tuvo una y otra oportunidad, hasta que el Señor endureció su corazón y ya no había oportunidad. Sé sensible a su voz. Sé sensible a su presencia. No busques quien te habla, busca quien toca tu corazón, quien te mueve dentro tuyo. Quien quiere llenar es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que quiere manifestarse en tu vida.